Hola a todos, bienvenidos a esta nueva jornada de Conectados con Legrand. Esta serie de conversatorios técnicos con distintos especialistas de algunos países, ¿cierto? Del área eléctrica, pero también del área de la infraestructura digital. Mi nombre es Marcos Olivares, soy el BDM de Atacom IT del Grupo Legrand Chile, y en esta oportunidad queremos tocar un tema súper interesante. Queremos hablar sobre los sistemas de tierra en redes de comunicaciones. A nivel general, este tema es un tema que muchas veces no se le toma mucha atención o bien hay un poco de desconocimiento en general. Y los sistemas de tierra se deben diseñar para asegurar que cuando ocurra alguna falla a tierra, ¿cierto? Los potenciales tanto del terreno como de los conductores conectados bajo los límites sean bajo los límites apropiados. Por lo tanto, es un tema muy relevante, muy importante en redes de telecomunicaciones, en la parte eléctrica también, y el objetivo de la charla justamente es ese, hablar sobre los sistemas de puesta a tierra en redes de telecomunicaciones, cómo estas dan seguridad y confianza al usuario, a los equipos, en caso de cualquier falla. Entonces, por eso hoy día tenemos un gran invitado que nos va a acompañar, nos va a compartir de su experiencia, quien es Óscar Olivera, ingeniero electrónico especializado en control electrónico. También tiene certificaciones específicas del área de las telecomunicaciones, como lo es el CCRF, DCDA, una certificación de Cisco en diseño profesional, otra certificación de Cisco en técnico en redes de entrada, ¿cierto? Certificación de Cisco asociado también, y también tiene una certificación en LEED en lo que es diseño y construcción de edificios green. Así que bueno, con esa presentación, Óscar, muchas gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos y bienvenido. Marcos, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y pues bueno, aquí estoy con un gusto enorme de acompañarlos y pues poder compartir estos espacios técnicos que son tan importantes para todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Óscar. ¿Qué te parece si vamos adelante aprovechando el tiempo y empezamos a desarrollar este tema desde el origen, desde un concepto más básico, para que todos tengamos el contexto inicial sobre esta conversación? Y me gustaría hacerte una pregunta, Óscar. Básicamente, ¿qué es un sistema de puesta a tierra y cuáles son los principales componentes de un sistema de tierra? Bueno, Marcos, antes de responder a esa pregunta de manera particular, quisiera dar un contexto que es lo que realmente está pasando, no solo en Colombia, sino también en los países de Latinoamérica o en otros lugares inclusive. Y es que la parte de tierras se está considerando en un propósito específico de la rama eléctrica. Es decir, cuando pensamos en puestas a tierra, automáticamente nuestro cerebro nos lleva a decir, esto le pertenece al electricista o al eléctrico, ¿correcto? Correcto, Y en correcto. ese orden de ideas, hoy estamos en un mundo digital, en un mundo de datos, en un mundo de comunicaciones, de infraestructura de telecomunicaciones, de señales. Pero entonces, ¿qué ocurre acá? Sí, efectivamente las puestas a tierra o las tierras como tal parten de ese enfoque de protección y de seguridad en la rama eléctrica, pero juegan un papel importante, fundamental, para que los sistemas de telecomunicaciones funcionen como debe funcionar. Más adelante pues voy a contarles algunos temas particulares, pero ese es un contexto importante. ¿Y por qué razón? Porque entonces siempre que hablamos de tierras, de una vez todos los que trabajamos en la parte de telecomunicaciones, data centers, sistemas a nivel general, electrónica, automáticamente volteamos a mirar al ingeniero electricista y bueno, como que responda a usted, eso le compete a usted. ¿Correcto? Y pues de manera Correcto. particular el ingeniero electricista que dice, ok, sí, yo conozco de las puestas a tierra, estamos hablando de conceptos estrictamente eléctricos, donde el principio fundamental de la tierra radica en unos aspectos importantes. ¿Cuáles son? La protección, la seguridad de los seres vivos, la protección y la seguridad de las instalaciones y de los equipos que están al interior de estas instalaciones. Ese es el propósito fundamental de las puestas a tierra. ¿Cómo se logra eso? Eso ya es un tema totalmente distinto, complementario más bien. Pero ahí es donde se enfoca desde el punto de vista eléctrico. Y el tema queda allí, seguridad, protección. Pero cuando ya nosotros nos vamos hacia el otro gremio, hacia la otra parte de la moneda, que es las telecomunicaciones, la infraestructura, pues entonces las tierras las vemos como un tema ajeno. Aquí, ¿qué es lo importante? Que esto es un tema complementario. Por esa razón
implementarlo con las técnicas correctas, aplicarlo en el diseño desde el principio, saber exactamente cuán importante es lo que al final del ejercicio nos va a establecer que nuestro proyecto, nuestros sistemas, nuestro servicio funcione como debe funcionar. Evidentemente, pues esto tiene otros componentes atados para que el servicio pueda operar o funcionar como debe ser, pero el tema de puestas a tierra juega un papel fundamental en todo este ejercicio de las telecomunicaciones. Entonces, en principio, las puestas a tierra son eso, es un elemento, es un sistema compuesto de diferentes complementos donde está incluido, uno, los elementos o los puntos, las herramientas que se utilizan. Estamos hablando de los productos, de las puestas a tierra, las varillas, los cableados, las terminales, etcétera, es decir, los componentes físicos. Por supuesto, la tierra física, que es donde converge todo esto, y toda la parte equipotencial que yo debo seguir durante toda mi instalación, y allí, en ese punto, es donde normalmente tenemos esos problemas que no sabemos o detectarlos o incluirlos, o en su defecto, como lo mencionaba anteriormente, se quedan ambiguos desde el punto esto le compete al electricista o esto le compete al de telecomunicaciones. Entonces aquí radica un punto importante, y es que cuando hablamos de las puestas a tierra y le agregamos el término telecomunicaciones, entonces ahí pasa lo contrario. El ingeniero electricista voltea a mirar al de telecomunicaciones y le dice, ah, eso es telecomunicaciones. Entonces, ¿a quién le compete? A usted. Se quedan mirando entre los dos, y al final del ejercicio esta puesta a tierra de telecomunicaciones queda en un punto intermedio donde al final ninguno se hace responsable, y allí es donde tenemos grandes problemas. Entonces, ¿qué es importante acá? La seguridad de los seres vivos, la seguridad de los equipos, la seguridad de las instalaciones. Y al final del ejercicio, todo esto como un sistema es lo que nosotros definimos actualmente como las puestas a tierra. Existen diferentes puntos de vista en las puestas a tierra. ¿Por qué razón? Porque realmente no es que tengamos un libro donde uno tiene la guía exacta, el paso a paso en las puestas a tierra para decir, lo hice correctamente y con esto no va a tener ningún inconveniente. Existen algunos que dicen haga esto, otros dicen haga aquello, otros dicen les recomiendo esto, les recomiendo aquello, etcétera. Es decir, no es algo totalmente determinante que todos los libros o todos los textos orienten hacia los mismos factores. ¿Cuál es el punto relevante acá? Que las puestas a tierra significa que debe ser un único punto de conexión equipotencial dentro de todo mi sistema. Si yo logro esto, al final del ejercicio estoy orientando a ese principio teórico de las puestas a tierra para poder obtener la seguridad de los seres vivos, la seguridad de los equipos y por ende de las instalaciones. Ok, o sea, genial. Me gusta muchísimo el contexto inicial que tú le diste, entendiendo hoy día que el sistema de puesta a tierra es súper importante en el diseño de una red, ya sea eléctrica o de telecomunicaciones, como tú dices, que muchas veces esas aguas se separan, pero son parte de un mismo sistema, ya que ayuda a maximizar, por un lado tú dijiste, la vida de los equipos, ¿cierto? Que son, hablando en un data center, son equipos que tienen un valor no menor, ¿cierto? Importante, que son equipos delicados. Entonces, ayuda a alargar esa vida útil del equipo. Además, protege a las personas, porque hay que garantizar esa seguridad, ¿cierto? En caso de alguna falla. Entonces, súper bien entendido cuál es la importancia de los sistemas de tierra. Y me cabe una duda que me gustaría comentar, quizás te saco un poco del tema, pero me gustaría, ya que tú hablaste de las distintas normativas de los países. Nosotros aquí en Chile también tenemos una normativa que es la NSH 4/2003, que habla de las puestas a tierra, pero efectivamente para sistemas eléctricos. Entonces, no Así hace es. ninguna mención en cuanto a las tierras para los sistemas de telecomunicaciones. Oscar, según tu experiencia, y hablando hoy día más de este punto de vista de las tierras o los sistemas de puesta a tierra en redes de telecomunicaciones, ¿cuál crees tú que es el estándar más importante o más aplicable para referir estos sistemas de tierra hoy día en instalaciones como data center, por ejemplo? Ok, desde el punto de vista data center y a nivel de telecomunicaciones, la norma referente que a mí de manera personal y particular me gusta mucho es la ANSI TIA 607.
Esta es Ok. de las primeras normas que reúnen esos conceptos importantes para hablar de la infraestructura de puesta a tierra para telecomunicaciones, donde podemos entender justamente esas conexiones, justamente lo que está pasando, justamente la infraestructura a la que nosotros estamos acostumbrados cuando hablamos de telecomunicaciones. Las normas complementarias de data centers, como la ANSI TIA 942, como ICREA 131, como otros conceptos normativos, normalmente hacen referencia a esta norma de manera particular. Igual, cuando nosotros hablamos de tierras, hay normas complementarias que debemos incluir, porque aquí se debe tener en cuenta la eléctrica local, la Así es. eléctrica para rayos, las Ujú. complementarias, las IEEE, etcétera, 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 para realmente reunir todos esos conceptos y poder diseñar e implementar una tierra o una puesta a tierra correcta. Si nos vamos solo al pedacito de lo que es telecomunicaciones, la 607C considero es una de las normas más completas para este propósito. Genial, muchas gracias. Y de hecho tocaste justamente el otro punto que yo quería también preguntarte en ese sentido. ¿Cuáles serían, al momento de diseñar, ¿cierto?, un proyecto de tierras, cuáles serían las recomendaciones, según tu experiencia, para que este sistema de puesta a tierra sea un sistema de puesta a tierra adecuado, completo, integral, que abarque las dos especialidades? Incluso lo que tú nombraste recién, que son sistemas para rayo, por ejemplo, para que el edificio completo quede aterrizado en caso de una eventualidad como esta. Ok, pues bueno, aquí es importante establecer los objetivos de la puesta a tierra para poder responder a esa pregunta. Entonces, principalmente, un sistema de puesta a tierra debe garantizar la seguridad al personal durante fallas eléctricas o descargas atmosféricas. Garantizar que no circulen corrientes por los conductores de puesta a tierra, que ese es uno de los errores comunes que pasan en las instalaciones. Muchas veces se confunden o por temas de los movimientos, adiciones y cambios durante la operación de los proyectos, a veces se confunde y conectamos el neutro como tierra y la tierra como neutro y automáticamente tenemos corrientes circulantes, entre otros problemas, claro está. Entonces, por eso es importante asegurarlos. Tercero, garantizar un camino de retorno al punto de neutro para las fallas de tierra. Y pues básicamente aquí se discrimina todo el concepto de la falla por cortocircuitos y la falla tierra. En estado estacionario, un sistema de puesta a tierra disminuye las tensiones de los objetos metálicos que estén expuestos, pues ya sea a inducciones, pues que básicamente sean por objetos energizados o por la misma estática que se genera pues de manera natural en el comportamiento o en el uso de las personas y también de los equipos. Otro punto importante, los operadores de red, en este caso, de la distribución, deben quedar conectados al punto de tierra, pero también el usuario, que ese es otro de los errores comunes que también a veces pasa. Tenemos la tierra hasta el punto central, hasta el punto subestación, pero de ahí en adelante empezamos a perder la referencia o inclusive también se confunden con los sistemas de puesta a tierra normal y los sistemas de puesta a tierra aislado. Ese concepto Ujú. aislado a veces piensan, no, voy a tener una tierra totalmente independiente que nunca converja con esta tierra eléctrica y ahí también podemos tener ese tipo de inconvenientes. Entonces, una cosa es un sistema de puesta a tierra aislado, pero no significa que está aislado de la tierra principal del sistema. Recordemos como punto clave que la tierra debe ser única. Y pues Claro. básicamente durante las descargas atmosféricas pues debe existir un sistema de puesta a tierra complementario de pararrayos, pues justamente para proporcionar una vía segura para el paso de la corriente, que pues en este caso es la corriente de rayo. Siempre que se debe conservar la equipotencialidad en toda la instalación. Entonces al final del ejercicio, ¿qué necesitamos asegurar con las puestas a tierra? Que cuando ocurra cualquier cosa durante mi instalación, siempre mantengamos un punto de tensión adecuado, ya sea para las personas que puedan tener contacto, los seres vivos que puedan tener contacto y de manera particular, ya hablando de telecomunicaciones y de electrónica, pues para los equipos que estén allí conectados. De tal manera que si yo aseguro una equipotencialidad, pues no se van a generar tensiones o diferenciales de potencial que a su vez generan una corriente que pueden afectar o atentar contra las tarjetas de red, contra los puntos de red o con la electrónica específica de los equipos. Entonces, si lo resumimos, es garantizar la seguridad de las personas, garantizar la seguridad de las instalaciones y hay un punto importante, que las puestas a tierra nos ayudan y de hecho es uno de los puntos claves a nivel de las telecomunicaciones y es un concepto importante e indispensable que es
compatibilidad electromagnética. Actualmente estamos trabajando en redes de alta velocidad. Los usuarios cada vez exigen más velocidad, mayor ancho de banda. Entre mayor velocidad nosotros le estemos otorgando a las redes de telecomunicaciones, significa que son más sensibles. Cualquier perturbación dentro de ese viaje de esos electrones que se convierten o están establecidos como un dato en el protocolo Ethernet, entonces una perturbación leve podría cambiar ese mensaje. Y eso a nivel de comunicaciones, ¿en qué se traduce? Como latencia, pérdida de información. O por ejemplo, si estamos hablando en un sistema de video, si estamos hablando de una llamada, yo no puedo decirle a quien envió el mensaje, repítame, sino básicamente no te escuché y hasta ahí quedó. Claro. Me toca realmente decirle, ven Marcos, no te escuché, vuelve a decirme todo lo que me estabas diciendo porque se perdió la información. Si estamos hablando en un backup, estamos haciendo temas, por ejemplo, de call center, cosas parecidas donde la parte de audio se vuelve fundamental, o inclusive la parte de video en tiempo real. Si esos bits se pierden o si generamos latencias, automáticamente tenemos pérdida de información. No podemos recurrir a transmitir nuevamente el mensaje. Entonces ahí es donde se vuelve complicado y grave, y justamente las puestas a tierra me ayudan en ese concepto de la compatibilidad electromagnética, toda esa radiación que se puede presentar dentro de un espacio donde hay equipos de electrónicos y de telecomunicaciones sensibles. Allí es donde todos esos campos yo los puedo traducir y llevar justamente a mi sistema de puesta a tierra, liberarlos y drenarlos y mantener un sistema compatible electromagnéticamente hablando para el rendimiento de los equipos de telecomunicaciones. Ok, genial. O sea, cerrando un poco la idea, tres puntos muy importantes. Garantizar la seguridad de las personas, ¿cierto? Eso fue el punto inicial que tú mencionaste y se ha repetido finalmente en toda esta conversación. Luego, garantizar la seguridad de las instalaciones, ¿cierto? Y un punto muy relevante que es garantizar la compatibilidad electromagnética. Entonces, quizás antes de comenzar a hablar sobre cuáles serían algunos errores que factible y muy probable que también lo vivan ustedes allá en Colombia, nosotros también lo vemos acá en Chile, ¿cierto? Me gustaría que pudieras ahondar un poquito más en esa compatibilidad electromagnética, explicar de alguna manera cómo logramos esa compatibilidad electromagnética, hablando de cables con algún tipo de pantalla, lo importante de aterrizar ambos extremos, cómo aterrizamos los racks y qué elementos al menos deben estar aterrizados dentro de una sala de telecomunicaciones para lograr esta compatibilidad electromagnética. Ok, perfecto. Eso es una excelente pregunta. Y justamente, ¿por qué me gusta esa pregunta que me acaba de hacer, Marcos? Porque lamentablemente en muchas instalaciones se piensa del concepto blindaje. ¿Eso qué significa? Estoy blindado. Al estar blindado, los campos electromagnéticos que pueden perturbar mi red no van a entrar y tampoco van a salir. Entonces, ¿a qué voy? Que normalmente se piensa que utilizamos un cable de comunicaciones, ¿sí? Y si le ponemos un blindaje, automáticamente ya estamos totalmente cubiertos. Es decir, la mejor solución para las comunicaciones a nivel de infraestructura es ponga cableados blindados. Sí. Ok, desde el punto de vista teórico es correcto, porque aplicamos un concepto particular que es la jaula Faraday. Desde ese punto de vista teórico es correcto, pero ¿qué tan fácil es lograrlo? Es la pregunta clave. ¿Cuál es la recomendación? Siempre que yo esté hablando a nivel de infraestructura de telecomunicaciones, debo partir de usar la mayor cantidad de elementos que puedan operar, puedan generar su rendimiento sin necesidad de otros componentes complementarios. ¿A qué voy? Si utilizo un cableado no blindado de una categoría específica, pues básicamente ese cable está construido y fabricado para poder soportar esas perturbaciones exógenas hasta cierta frecuencia, evidentemente, ¿cierto? Para poder transmitir esa información. Cuando estamos hablando de cableados blindados, pilas con lo que voy a decir. Y es que esos cableados, para poder asegurar ese mismo rendimiento, necesitan de un correcto sistema de puesta a tierra para poder llegar realmente a volver realidad ese concepto de la jaula Faraday.
¿Y esto por qué lo menciono? Porque las normas son claras. Cuando estoy utilizando redes de alta velocidad para hacer transmisiones de alta velocidad en sistemas blindados y o apantallados, debo poner a tierra efectivamente para redes de alta velocidad. ¿Qué significa efectivamente? El comportamiento de una señal es totalmente diferente a alta frecuencia que a baja frecuencia. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando estamos hablando de sistemas eléctricos, estamos hablando de unas frecuencias del orden entre los 50 a 60 Hz, ¿correcto? Es decir, cuando nosotros tenemos un conductor, lo unimos todo a un mismo punto, básicamente las señales van a tender a irse hacia ese punto. Pero cuando estamos hablando en altas velocidades o en altas frecuencias, el comportamiento puede ser diferente. No necesariamente el hecho de que yo tenga conectado en un solo extremo significa que cuando tenga ese campo electromagnético, ese cableado blindado va a generar un camino tal que yo vaya a drenar ese campo en una corriente convertida hacia ese punto de origen. Puede verlo al contrario, por la frecuencia el concepto de la impedancia cambia, varía, incrementa y puede ser más fácil para la corriente, y recordemos que la corriente toma el camino más fácil, irse hacia la tarjeta de red. Y automáticamente estamos llevando, en lugar de mitigar o de blindar ese ruido, estamos haciendo el efecto totalmente contrario. Entonces, por eso todas las normas de puesta a tierra para redes de alta velocidad establecen que si voy a utilizar sistemas blindados para redes de alta velocidad, debo ponerlo a tierra en ambos extremos. Si no tengo cómo poner a tierra en ambos extremos, utilice técnicas o tecnologías diferentes. ¿Esto a qué conlleva? En un data center, para volver mi sistema compatible electromagnéticamente hablando, entonces vamos a estar con una cantidad de equipos allí instalados, gabinetes llenos de switches, gabinetes llenos de servidores, de N equipos que a sus transformadores, UPS, etcétera, que generan una cantidad de ruido electromagnético gigante. Entonces, por esa razón es imprescindible la equipotencialidad. Entonces, en sistemas de puesta a tierra de telecomunicaciones yo debo lograr lo siguiente. Todos el chasis de los equipos activos, esa parte metálica que rodea el equipo, debo conectarlo a un punto común dentro de una barra de tierra dentro de ese gabinete donde está instalado. Ese gabinete, como lo acabo de mencionar, debe tener una barra de puesta a tierra de rack. No podemos o no se recomienda utilizar la estructura metálica del gabinete para poner a tierra. ¿Por qué razón? Porque no sabemos si exista continuidad entre todas las latas que conforman ese gabinete. Entonces, si no lo sabemos, pues puede que yo lo conecte, pero pues básicamente es una puerta aislada y ahí quedó todo mi sistema de puesta a tierra. Entonces, por eso debe ser una barra totalmente dedicada para este sistema. Puede ser también un conductor eléctrico, un cable, sí, pero lo más recomendable es una barra. Entonces, llevamos ese chasis del equipo activo a esta barra. Esa barra, a su vez, la idea es que vaya conectado mediante un conductor que debe ser idealmente calibre 6 AWG hasta una barra de puesta a tierra principal dentro de mi cuarto de telecomunicaciones, en este caso data center. Y todos los elementos metálicos que estén incluidos dentro de este data center, debo conectarlos a este mismo punto, es decir, a esta barra principal de rack en la traducción al español. ¿Con qué conductores? Básicamente la norma me establece con qué tipo de conductor debo ponerlos allí. Una buena práctica para un data center es cuando yo llevo o tengo un piso falso, utilizo una técnica que son las Signal Reference Grid, que a veces las llaman o les ponen un término un poco más normal o tradicional, mallas de alta frecuencia, pero al final del ejercicio es una Signal Reference Grid, es decir, una malla de referencia ¿de qué? De señales. De tal manera que eso me ayuda a tener un camino de baja impedancia, bajo el piso falso, con todas las conexiones, y esto me va a ayudar a que esos campos electromagnéticos hasta ciertas frecuencias automáticamente puedan ser drenados hacia la tierra física de mi instalación, y con eso, al mitigar o al bajar esos efectos electromagnéticos y drenarlos a tierra, estoy haciendo que mi espacio, que mi data center tenga una menor o una reducción de esos campos, y eso implica a su vez que vuelvo mi sistema mejor
o con una consideración compatible electromagnéticamente hablando. Pero para que esto tenga sentido, todos los elementos metálicos dentro de los cuartos deben estar puestos al mismo punto, es decir, equipotencializados. A su vez, los eléctricos, ¿con qué conductores? Pues hay que irse a la norma, hay que establecer las tablas de las puestas de la tierra, efectivamente, de acuerdo a la protección principal que esté utilizando ese equipo, lo llevo con ese conductor al mismo punto y al final todo converge en la tierra física posterior o después de la subestación. A nivel general, esto es el concepto de la puesta a tierra desde las comunicaciones y cómo converge en el punto eléctrico. Ok, o sea, yo rescato varias cosas que tú compartes y de hecho por lo mismo quería hacerte esa pregunta porque creo que es un error muy común el pensar que al usar un cable blindado en mi instalación, automáticamente o casi mágicamente tenemos una estructura o una red de telecomunicaciones que no va a ser afectada por estos campos que están presentes en las salas de datos. Y justamente me gustó mucho la respuesta de cómo hay que buscar esta equipotencialidad entre todos los elementos metálicos que son parte de esta sala de telecomunicaciones. Creo que es la palabra clave, yo me quedo con esa palabra un poco. Y quizás, Oscar, para ir un poco de manera más breve y ya ir finalizando esto, ¿podrías comentarme algunos errores más comunes o malas prácticas que tú visualizas en el mercado del data center, digamos, referente a este tema? Ok, errores comunes. Existen varios. Tema número 1, lo que acabamos de mencionar, pensar que los cableados blindados, si no los pongo a tierra, por el simple hecho de tener ese blindaje, ya estoy totalmente, valga la redundancia, blindado a los campos electromagnéticos, lo cual es falso. Recordemos, debemos poner a tierra en ambos extremos. Si solo lo pongo en un extremo, no estoy siendo efectivo. Entonces, punto 1, importante e indispensable. El efecto capacitivo del conductor solo lo puedo reducir cuando pongo a tierra. Si no reduzco ese efecto capacitivo, automáticamente el ancho de banda se reduce. Entonces, por eso es fundamental. Tema número 2. Cuando se hagan movimientos, adiciones y cambios, debo mantener siempre los códigos de colores dentro de las instalaciones, porque uno de los problemas es que, normalmente tengo el neutro de color blanco, pero se me acabó. Entonces voy a ponerle, como estoy haciendo algo temporal, un cambio específico, entonces voy a utilizar otro conductor de otro color. Eso no importa, cualquier cosa yo me acuerdo. Pero resulta que ya ese técnico no está allí, hizo el proceso, cualquier persona puede pensar, que ese conductor es cualquier otra cosa menos una tierra, hace una conexión indebida y al final empezamos a generar corrientes circulantes dentro de la instalación. ¿Sí? Entonces, por eso es importante establecerlo. Otro error es que no se hace mantenimiento a la infraestructura eléctrica. Un error gravísimo. Y menos a las puestas a tierra. Nosotros desde que enterramos unas varillas en la tierra física, ¿cierto? Eso se queda ya en el olvido. Pensamos que eso lo instalamos y lo diseñamos por primera vez, pero realmente se olvida. Eso se debe mantener, se le va a hacer el mantenimiento, hacer mediciones de puesta a tierra para establecer que la tierra que yo diseñé hace 5 o 10 años atrás sigue teniendo las mismas condiciones. Hacer los mantenimientos a todas las conexiones en un punto donde la tierra tenga o se haya abierto por alguna razón, automáticamente perdí absolutamente todo. Entonces, normalmente cuando yo empiezo a ramificar mi puesta a tierra, que es un solo conductor, pero pues para poder hacer todas las conexiones yo empiezo a ramificar, ¿correcto? Y si en algún punto no hago el mantenimiento, las vibraciones, el uso, pues hace que se suelten como tal las conexiones. Y en el momento que se suelte y no tenga una tierra efectiva, pues automáticamente tengo un error gravísimo. ¿Correcto? Otro punto importante, por reducir costos, se utilizan muchas terminales de ojo sencillo para hacer las conexiones. Las terminales de ojo sencillo durante la operación van a tender a soltarse porque no tienen un punto mecánico o solo tienen un punto mecánico y van a tender a soltarse o a aflojarse. Entonces pasa exactamente lo mismo. Como se van a aflojar y yo nunca le hago mantenimiento, pues voy a empezar a tener esos diferenciales de potencial que se traducen en corrientes parásitas hacia mis dispositivos. Otro punto clave, el aislamiento.
¿sí? Se tiende a pensar que cuando yo hablo de tierra aislada es hacer una tierra totalmente independiente. No, una tierra aislada simplemente hace referencia a que el conductor desde el punto de fuente derivado de la fuente principal parte un conductor con una chaqueta, con un aislamiento para poder llevar a tierra todos mis equipos sensibles, pero igual esa tierra converge al mismo punto. Entonces, otro de los errores comunes. Y un punto importante que no es exactamente de la puesta a tierra, pero sí es un elemento de protección para mi sistema, pero normalmente se olvida o no lo instalan o no le ven la necesidad, y son los supresores contra sobretensión transitoria. Estos elementos son indispensables porque existen muchos efectos de transitorios tanto al interior de las instalaciones como exteriores ocasionados por las descargas atmosféricas. Tuvimos una descarga atmosférica a 5 kilómetros de acá. Aquí, en este punto, vamos a tener un transitorio generado por ese rayo que cayó a 5 kilómetros. Si no tenemos un elemento de protección, pues ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos generando un punto de resistencia o de impedancia muy bajo. Ese rayo va a llegar a nuestra instalación, va a ir por toda nuestra instalación y puede afectar muchos equipos. Cuando nosotros tenemos estos supresores, lo que estamos logrando es que se vuelvan impedancias extremadamente bajas para que no lleguen a la carga, sino que automáticamente retornen nuevamente a tierra. ¿Listo? Por eso es fundamental hacer toda una coordinación de protecciones finas, que específicamente estoy hablando de los supresores contra sobretensión transitoria. Por ende, todas las normas solicitan, exigen, piden, recomiendan que se instalen estos equipos, pero lamentablemente no es una práctica común en las instalaciones. Ok, muchas gracias. Solamente ahí haciendo un guiño a tu último comentario, a nosotros también se nos viene un cambio de norma donde hoy día se va a hacer exigible este supresor de transiente también en los tableros eléctricos. Pensando un poco en esa misma lógica, creo que es un tema súper importante a considerar. Y bueno, ya se nos está terminando el tiempo, Oscar. Quizás podemos generar en el futuro una segunda instancia. Creo que quedan muchos temas. Este es un tema súper amplio, muy profundo. Incluso me llama la atención de cómo mantener nuestro sistema a tierra. Creo que podría ser un tema para un conversatorio futuro. Creo que es muy relevante porque, como tú dices, es muy común ver que en el proyecto original se consideró la malla, se consideró toda la puesta a tierra, todo el embarrado, digamos, los cableados de puesta a tierra, y listo. La instalación ahí lleva 10 años funcionando, y la verdad es que no se le hace una mantención a los sistemas de puesta a tierra. Entonces, creo que quizás podríamos dejar ahí una segunda oportunidad para poder conversar, que es súper relevante. Y bueno, Oscar, además de comentar los errores, nos diste muchos consejos. Así que principalmente vamos a ir cerrando este tema el día de hoy. Oscar, te doy las gracias por compartir este tiempo con nosotros y hablarnos desde tu experiencia, desde la normativa, ¿cierto? De este tema que es súper relevante, la verdad, y de poder tener un buen sistema de puesta a tierra para garantizar esta seguridad que tú mencionabas a las personas, a los usuarios, esta compatibilidad electromagnética que creo que es súper relevante tener en cuenta. Oscar, te dejo un espacio para palabras al cierre. Quizás quisieras darnos un último consejo antes de finalizar. Bueno, Marcos, muchas gracias nuevamente por la invitación, y el consejo es que tratemos de siempre incluir todos los elementos hacia un diseño o hacia una instalación. No simplemente pensemos en que esto no es de mi disciplina, que lo haga el otro, sino siempre como equipo multidisciplinario podamos reunirnos, establecer los requerimientos de los diferentes proyectos para que en común podamos establecer todas las condiciones y características adecuadas en el diseño y a su vez llevarlo a la implementación, porque si trabajamos de manera individual, siempre se nos van a olvidar cosas o a cometer errores como los que ya mencionamos, y más aún cuando estamos hablando de puestas a tierra. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Bueno, y gracias a todos los que nos están acompañando en esta transmisión, a los que van a tener la oportunidad también de ver la repetición en YouTube, va a quedar cargada en nuestro canal. Desde ya lo dejamos invitado a seguir todas nuestras publicaciones, nuestros cursos en las redes sociales. Y bueno, nos vemos en el próximo Conectados con Legrand. Hasta pronto, amigos. Chao. Hasta pronto. Chao.